Les habla Marcela Malagón, vicerrectora de medio universitario, coordinadora de educación continua. Hoy es grato para mí presentarles a quienes no conocen al doctor Luis Eduardo Fandiño. Él es doctor en medicina y cirugía de la Universidad Javeriana, doctor en odontología de la Universidad Nacional, cirujano otorrinolaringólogo de la Universidad Javeriana, cirujano oral y maxilofacial de la FUCS, académico de la Academia Nacional de Medicina, coordinador científico del Banco de Huesos y Tejidos Cosme Damián, profesor de la Universidad Javeriana. Quiero darle las gracias a Cosme Damián por patrocinarnos en el evento y gracias, doctor, por estar siempre con nosotros, como siempre, colaborándonos en estos espacios de educación continua y permanente para todos nuestros profesionales. Muy amable, Marcelita. Eh, para mí es un gusto enorme estar con ustedes esta noche. Precisamente cuando estamos festejando la fundación de UNICIEF que se hizo hace 40 años, nada menos que estamos de plácemes por esa fundación desde hace 40 años. Acuérdense que la fundó el doctor Enrique Mejía, que fue una persona absolutamente fenomenal en todo su desempeño como odontólogo, como profesional, como profesor, como investigador. Desafortunadamente, el doctor Mejía, Enrique Mejía, falleció exactamente en enero 26, hace 2 años. Pero dejó su legado, y en este momento el rector de la universidad, CIEO, es Camilo Quintana. Está vicerrectora la doctora Olga Marcela Malagón, el doctor Pablo Henao, está la doctora Lovelo, el jefe del programa de posgrado de implantes y osintegración, el doctor Jorge Henao, que fue de los fundadores con el doctor Mejía, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un grupo de profesionales que han configurado una universidad bastante importante a nivel de toda Latinoamérica y que ha formado cantidad de personas en el área de la odontología, en posgrados, en cantidad de cursos, en educación continua, etcétera. Creo que como la charla que les voy a dar es un poquito prolongada, voy a tratar de resumirla, entonces no voy a hablar más de esto, vamos a empezar directamente la charla. Cambiamos de acá o de allá, Marcela. Allá, perfecto. ¿Listos? Ya, perfecto. ¿Por qué se llama Cosme Damián nuestro banco de huesos y tejidos? Los santos Cosme y Damián fueron unos médicos que vivieron en el siglo II después de Cristo y predicaban el cristianismo. Eh, Fueron alumnos de San Pablo y por orden del emperador en ese momento eh, fueron, por ser cristianos, decapitados, y en el siglo V después de Cristo, o sea, 3 siglos después, en la Basílica de Cosme y Damián en Roma, quien cuidaba la basílica se enfermó de una pierna. Pudo ser cáncer, pudo ser una gangrena, lo que sea. Y dicen exactamente en la historia que los santos Cosme y Damián se presentaron, le quitaron la pierna enferma y le pusieron una pierna de un moro muerto en combate. O sea, se llama el milagro de la pierna negra. Si ustedes van a todos los museos de Europa, el Louvre, el Museo del Vaticano, el Museo del Prado, etcétera, los grandes pintores de la época pintaron sus óleos haciendo mención a este milagro de la pierna negra. Por tal motivo, eh, fue el primer trasplante realmente descrito de esta manera tan hermosa en la historia de la humanidad. Entonces, los fundadores del Banco de Huesos y Tejidos resolvieron llamar Cosme y Damián a nuestro banco de huesos y tejidos. Y realmente nos han apoyado muchísimo. Ya van a ver ustedes cómo nosotros
Somos una entidad sin ánimo de lucro, de carácter humanitario y de utilidad pública. Nuestros bancos de huesos y tejidos suplen las necesidades asistenciales, fomentan las donaciones y trasplantes y sobre todo hacemos mucha investigación permanentemente. Este es nuestro fundador, el doctor José Navasán de Santa María. Sigue siendo el presidente en ese momento de la Junta Directiva. Está el doctor Klaus Schmidt, que es el director general ahora del Banco de Huesos y Tejidos, jefe de cirugía de rodilla de la Fundación Santa Fe. El doctor Juan Carlos González, jefe del Departamento de Ortopedia de la Fundación Santa Fe, es coordinador científico de la Fundación Cosme Damián. El doctor Camilo Soto, que todos lo conocen, él es oncólogo, eh, de ortopedista oncólogo, y es nuestro director operativo de la Fundación Cosme Damián. El doctor Andrés es prácticamente el que dirige todos los equipos de rescate en los hospitales, en el Instituto de Medicina Legal, etcétera. Y este soy yo, que trabajo como coordinador científico de las áreas que me corresponden de odontología y sus especialidades de otorrinolaringología, cirugía plástica, etcétera. ¿Por qué exigimos tanto requisito cuando ustedes hacen la fórmula de los injertos del Banco de Huesos y Tejidos? Hay una ley, que es la ley 1805, que rige desde el 2016 la donación y el procesamiento, el proceso especial para que llegue al receptor tanto los órganos como los tejidos de los donantes. No hay en esto negocio, no está permitido por la ley. Por eso hay un control absoluto sobre los bancos de huesos y tejidos y sobre todo la donación de riñones, pulmones, etcétera. Empezamos el Banco de Huesos y Tejidos Fundación Cosme Damián en el Hospital Universitario San Ignacio hace ya 30 años. Posteriormente nos independizamos a unas casas en la 119 con la Avenida Novena y este es nuestro banco actual, que lo estrenamos hace un par de años, con toda la tecnología, salas con flujo laminar tipo 100, absolutamente toda la tecnología para poder tener la mayor seguridad en los tejidos que ustedes están utilizando en sus pacientes. Dependemos o estamos relacionados directamente con la Fundación Santa Fe en la parte académica, en los laboratorios clínicos, en la parte de investigación, etcétera. Vamos a hablar ahora de lo que nos corresponde. Todo esto que ustedes están viendo acá, este cráneo desbaratado, que entre otras cosas fue desbaratado por el doctor Márquez, nuestro profesor de anatomía de la Universidad Javeriana, muy difícil hacerlo, pero todo esto es lo que nosotros reemplazamos desde lo más sencillo hasta lo más complejo, con nuestro banco de huesos y tejidos. Podemos hacer como un rompecabezas cuando hay accidentes, cuando manejamos tumores, como lo que vamos a ver más adelante, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Siempre trabajamos en equipo. Hoy en día, en la odontología, dicho sea de paso, yo siempre hablo de odontología como una especialidad médica, porque nosotros de odontólogos hacemos todo lo que hace un médico especialista, bien sea otorrino, bien sea plástico, bien sea cardiovascular, bien sea renal, etcétera. Es una especialidad médica realmente. Y trabajamos en equipo de diferentes especialidades siempre que vamos a hacer algún procedimiento. Acordémonos siempre que para que tengamos éxito en la colocación de nuestros injertos y que se integren adecuadamente en nuestros receptores pacientes, un perfecto examen físico completo, un diagnóstico acertado de lo que vamos a hacer, utilizar todos los paraclínicos necesarios, imágenes diagnósticas, exámenes complementarios, sobre todo selección del paciente al cual le vamos a colocar nuestros injertos y lo que decíamos ahora un manejo multidisciplinario siempre. Hoy en día existe la endoscopia,
importante en lo que nosotros manejamos, sobre todo en maxilares superiores, en senos paranasales, etcétera, para hacer un complemento adecuado en el diagnóstico, en el pronóstico y en la colocación de nuestros injertos. Todos estos pacientes que vamos a ver ahora, con grandes traumatismos craneofaciales, etcétera, requieren para su reconstrucción necesariamente del banco de huesos y tejidos que les estamos ofreciendo a través de la Fundación Cosme Damián. Todos estos pacientes que han tenido grandes accidentes, lesiones importantísimas con pérdidas de sustancia ósea, esquelética, pues requieren exactamente esto. Lo mismo que los pacientes con deformidades. Para poder hacer, como les vamos a mostrar ahora a los pacientes, un buen manejo de estos pacientes no solamente es las osteotomías, sino que hay que complementar con injertos para hacer una armoniosa relación de nuestros diferentes eh, partes anatómicas del complejo craneofacial. ¿Cuál es la diferencia entre trasplantar un órgano y trasplantar huesos o articulaciones o tejidos? Cuando trasladamos un hígado de un paciente, de un donante, a un paciente que lo requiere, son células vivas que estamos llevándole del donante al receptor e inmediatamente hay una función que es, empieza a funcionar el hígado o el riñón o el pulmón. Acuérdense ustedes, por ejemplo, del Puma, el cantante venezolano que tiene reemplazo de los dos pulmones y está cantando. De Rafael, el cantante español que se le trasplantó el hígado y está cantando. Todo esto es una especie de milagro de la ciencia médica. Nosotros, cuando tratamos tejido óseo o sistema musculoesquelético, utilizamos sobre todo la matriz ósea, a la cual hemos extraído células vivas, sangre, grasa, etcétera, y la colocamos en el sitio que vamos a reemplazar los tejidos faltantes, y esperamos que haya un recambio total de ese injerto que colocamos por tejido propio del paciente. O sea, cuando colocamos un injerto, el injerto cumple tres funciones que son mantener un espacio, servir de matriz para la regeneración ósea y proveer de proteína morfogénica, que es la que estimula la formación de ese nuevo hueso. A la larga, cuando nosotros colocamos nuestro polvo de hueso liofilizado para reconstrucciones periodontales, por ejemplo, o para la cirugía de implantología, etcétera, en 4, 5, 6 meses ese huesito que estamos colocando va a ser reemplazado por hueso del propio organismo y el que colocamos desaparece. Si vamos a colocar media mandíbula o una mandíbula entera, pues se demora más, 4 o 5 años. Si vamos a reemplazar un fémur entero, el fémur se demora 12 años, pero el paciente puede caminar con un bastón y tiene sus tejidos. Importante la trazabilidad. Es absolutamente sagrada la trazabilidad de los injertos para que sirvan. Tenemos que saber quién es el donante, cómo es el donante, qué estudio se le hizo al donante, qué problemas puede tener el donante, como les voy a mostrar más adelante, y todos los pasos que se siguieron hasta llegar a tener ese injerto que ustedes están colocando o en su consultorio, o en una clínica, o en un hospital, en un receptor. Esta trazabilidad nos asegura que haya una buena aceptación del receptor, que no haya transmisión de enfermedades graves para el paciente y que sea realmente de utilidad el injerto que vamos a colocar. Entonces empezamos por hacer un análisis macroscópico del donante eh, y después le vamos a hacer una autopsia, especialmente nos vamos a dedicar a estudiar el hígado, el vaso, los pulmones y los nódulos linfáticos de ese donante. Los nódulos linfáticos los vamos a guardar por tiempo indefinido a -80 grados en neveras especiales, porque de aquí a mañana el paciente a los cuales ustedes en su consultorio de odontología o en la cirugía oral o maxilofacial o la cirugía de cabeza y cuello, en otorrino, etcétera,
le colocaron los injertos, ese paciente puede llegar a ser un VIH, por ejemplo, una hepatitis C, por ejemplo. Y entonces el infectólogo lo primero que hace es, ¿qué cirugía le han hecho a usted? Hombre, me colocaron unos injertos en periodoncia, unos injertos para hacer una cirugía de oído, unos injertos para hacer una reconstrucción de maxilar. Y el infectólogo va a estudiar la trazabilidad de ese injerto. Lo primero, al llegar a la Fundación Cosme Damián, es que nosotros tenemos los nódulos linfáticos, extraemos el nódulo linfático de ese donante que sirvió para que el receptor aceptara los injertos que se le colocaron. Le hacemos PCR, todas las pruebas necesarias para comprobar que no fue la infección que tiene actualmente por los injertos que se le colocaron. Fíjense usted la importancia que es desde el punto de vista médico legal no colocar injertos que no se conozca la trazabilidad, una adecuada procedencia científica bien elaborada del injerto que estamos colocando. Si no, vamos a tener, no tenemos cómo demostrar que no es por el injerto que el paciente tenga una enfermedad catastrófica. Estas son las pruebas generales que se hacen en todos los pacientes. Puede llegar para que un donante sea apto para que sus tejidos los utilicemos como eh, para receptores, como injertos. Se puede gastar entre 20 y 30 millones de pesos en todos estos exámenes. Se hacen en cada etapa, en cada etapa, en cada etapa nuevos exámenes. Cultivos para aerobios, anaerobios, BRL, grupos sanguíneos, Chagas, virus linfotropos, citomegalovirus, VIH, sobre todo el DNA detector, que es la prueba que nos detecta si el paciente 2 o 3 días antes de morir eh, adquirió la enfermedad del VIH, el DNA detector. La prueba ELISA no la utilizamos porque ya no está tan segura. Hepatitis B, hepatitis C, etcétera. Y por último, llegamos a hacer la extracción del donante de los tejidos que vamos a preparar. Lo sacamos sin aplicarles rayos gamma, ni antisépticos, ni absolutamente nada, con asepsia, antisepsia estricta. Los vamos a llevar con asepsia, antisepsia en el transporte al banco de huesos de la clínica, del hospital o de medicina legal, donde sea. Y esperamos un periodo de cuarentena mientras salen los resultados de laboratorios. Cuando salen ya negativos, empezamos la limpieza y el corte y la preparación de los injertos. Una vez que ya hemos hecho los injertos, diferentes formas, polvo de hueso, huesos estructurales, etcétera, volvemos a incubar, levantamos la temperatura a 37 grados, incubamos y solamente cuando nos dé negativo nuevamente esto, empezamos el empaque, que puede ser liofilizando el tejido, sea sacándole el 97% al hueso del agua y empacado al vacío. Así dura mucho tiempo el tejido. O congelado a -84, de -84 a -160 grados. Depende del tamaño, depende de lo que vayamos a utilizar. El riesgo que tenemos nosotros es mínimo, no hemos tenido hasta ahora ningún riesgo importante. Es de 1 en 1.600.000, o sea, muy poquito. Una transfusión sanguínea que se hace todos los días en todos los hospitales, clínicas, etcétera, tiene un riesgo de 1 en 440.000, que es alto. Queremos que cuando colocamos el injerto, se en su estructura fisiológica, lo que va produciendo en el organismo, sea tan igual el hueso que está produciendo el propio organismo al injerto que colocamos, como sucede en estos casos con cuando la persona tiene un perrito de estos, toda la vida se va pareciendo al perrito y el perrito a la dueña, igualitos. O estos, queremos que el injerto sea se comporte lo más parecido posible en el comportamiento biológico al ser posteriormente reconstruido el hueso que sea. Los injertos, María Elena,
Los injertos que más utilizamos nosotros son estos. Estos son injertos no estructurales, polvo de hueso liofilizado, que es hueso al cual se le ha extraído sangre, todas las proteínas y solamente dejamos la estructura y, y la proteína morfogénica para que estimule la formación de hueso. Viene de diferentes tamaños, partículas de 300 a 600 micras, 600 a 850 micras. Es para relleno, para tapar superficies, etcétera, pero no carece de forma definida, por lo tanto no tiene propiedades mecánicas, como si lo tiene un pedazo grande de hueso. Y estos son ya injertos estructurales pequeños. Esto es de cartílago de cóndilo femoral. Vamos a ver cómo lo utilizamos más adelante. Es de esencial importancia para nosotros en odontología la utilización de los injertos en implantes de osintegración, en reconstrucciones preprotésicas, en reconstrucciones faciales, estéticas, etcétera. En este caso estamos utilizando polvo de hueso liofilizado que debe siempre irse hidratando con la misma sangre del paciente. Hemos dicho que como es liofilizado, le extrajimos el 97% del agua y lo empacamos al vacío. Al destaparlo en nuestro consultorio, en la clínica donde estemos haciendo la cirugía, es mejor ir colocándolo y que se vaya hidratando con la misma sangre del paciente. La sangre del paciente le va dando osteoblastos, células madres, fibroblastos, etcétera, estructura. Es mejor esta hidratación que con suero fisiológico, lo que sea. Y después hacemos nuestras reconstrucciones con los implantes. Voy a pasarles algunos casos clínicos. Unos casos de reconstrucción con polvo de hueso de 360 micras y láminas de cortical ósea. Y nuestros prótesis en porcelana, la rehabilitación que estamos haciendo. Esta es la presentación empacada al vacío de nuestro polvo de hueso liofilizado y otros casos en los cuales hemos utilizado reconstrucción con polvo de hueso, con láminas de cortical, con membranas, etcétera, para poder colocar implantes y después una rehabilitación protésica hecha por el rehabilitador oral o por el mismo odontólogo que hizo la reconstrucción de la general o de la especialidad que sea. Miren ustedes cómo podemos hacer grandes reconstrucciones en pacientes edéntulos totales. Esto es casi un milagro, yo creo, un milagro de la odontología moderna. Y podemos ponerle sus dientecitos al paciente que los va a utilizar no solamente estéticamente, sino la función de la oclusión dental es clave en la vida de una persona. Otro caso, fíjense ustedes, una reconstrucción total con injertos de hueso, nuestros implantes, la rehabilitación protésica. Se puede mezclar los implantes, los injertos de hueso y aprovechamos las estructuras dentarias que hay que sirven para reforzar toda esta rehabilitación protésica que le vamos a hacer al paciente. Son casos bonitos, el paciente con un cuidado adecuado de sus implantes, de su oclusión, de su nutrición, de su limpieza, etcétera. Esto le dura toda la vida. Es frecuente que tengamos que utilizar en los implantes de desintegración, en ocasiones puede haber reabsorción del hueso vestibular, como en este caso, se forman sacos periodontales, uno pone la sonda y se ha reabsorbido el hueso, y hacemos la reconstrucción para conservar el implante con polvo de hueso
teofilizado, el cual, como les digo, se va colocando muy amablemente para los tejidos, condensándolo e hidratándolo con la misma sangre del paciente, con una espátula, con una rugina, se va condensando y la sangre le va dando textura a ese polvo de hueso, le provee células madre, le provee osteoblastos, etcétera, para que haya una adecuada integración y una adecuada formación de hueso posteriormente, y solucionamos un problema que es frecuente verlo. También utilizamos en cirugía de septorrinoplastias nuestros injertos del banco, como en este caso, o como complemento para cirugía. Esto es una paciente que se le hizo un LeFort 1 y una rinoplastia, y se le colocaron injertos en la premaxila de cartílago de cóndilo femoral. Unos casos especiales, cuando hay una parálisis facial, normalmente hacemos un tratamiento médico y tratamos de llevar con fisioterapia a recuperación del paciente, o le hacemos, si es por una causa traumática, una cirugía, microcirugía para anastomosis de nervios o transportación de nervio sural, etcétera, para reconstruir el nervio facial. Pero ya hay parálisis faciales irreversibles, como estos casos que le vamos a ver. Paciente de 20 años con una parálisis facial. La cara es la carta de presentación del organismo ante la sociedad. Nosotros distinguimos a la doctora Marcela Malagón, que está allí, por su cara. Distinguimos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestros alumnos, etcétera, etcétera, por la cara. La cara es la carta de presentación, y lo que hagamos por la cara es importantísimo. Imagínense el desastre de una persona de 20 o 30 años que se caiga por una escalera y pierda los dientes. Eso es un desastre terrible, es de esconderse, terrible. Eh, y en estos casos de una parálisis de estas, pues es terrible. El paciente hay gente que se le ríe, le hacen chistes, los niños se asustan, lloran al verlo, etcétera. Esto lo estamos reconstruyendo con tejido del banco de hueso y tejidos, haciendo una disección profunda de los tejidos que están paralizados, que están. Acuérdense que para que haya función del músculo tiene que haber acetilcolina, que es el transmisor del nervio al músculo para que el músculo se mueva. En una parálisis de estas, el músculo se atrofia, desaparece, queda nada. Estamos disecando esos tejidos que están atróficos. El bigote se lo dejamos porque el paciente toda la vida ha tenido bigote, y se lo dejamos porque el paciente no quiso quitarse el bigote. Es parte de su personalidad, no importa, lo desinfectamos. Esto es fascia lata, tomada de la extremidad inferior, congelada, o puede ser liofilizada también. Y la vamos a colocar de la siguiente manera. En el borde inferior, donde hicimos la incisión en la unión de la piel con la mucosa del labio, metemos la fascia lata, y arriba, como ustedes están viendo, la vamos colocando, y por esas incisiones pequeñas traccionamos después de hacer sutura en el borde inferior. Traccionamos para que la cara tenga tensión. Y ya una vez que tenga tensión, le colocamos estos tornillitos para que la cara tenga tensión. Alrededor de la fascia que hemos colocado, se va a formar una fibrosis. Esa fibrosis ayuda a tener en tensión la cara. Entonces, le quita el problema, lógicamente que movimiento no tiene, pero le quita el problema estético al paciente. Fíjense ustedes que ya la cara va quedando mejor, más estética, más dinámica, ya no se ven los tejidos todos escurridos, todos atróficos. Y este es otro caso, un paciente que tuvo una herida por arma de fuego en la mastoide, le destruyó completamente el facial, y le hicimos lo mismo, la técnica que demostramos anteriormente, colocamos la fascia lata,
la fijamos, la tensionamos y el paciente, haciendo una cantoplastia y colocando nuestra fascia lata, esperamos que tenga una adecuada, más o menos, tensión del lado izquierdo con el derecho, una buena, no función, pero sí una adecuada estética. La cirugía de suspensión facial con fascia lata del banco de hueso y tejidos es de gran utilidad en el tratamiento de pacientes con parálisis facial irreversible. Muchos casos tenemos de estos. En tumores, cuando nosotros operamos tumores, hay que quitar cáncer, etcétera. No podemos dejar cáncer pensando en la parte estética. Estos son casos desastrosos que hay que reconstruirlos. ¿Con qué? Con el banco de hueso y tejidos y con los tejidos que obtenemos del banco de hueso y tejidos. Este es un paciente con un carcinoma escamocelular resistente a la radioterapia. Le hicieron radioterapia, le hicieron quimioterapia y ahí sigue el tumor creciendo. Tocó hacer una resección de toda la pirámide nasal y de toda la región de premaxila de los maxilares completa. Y lógicamente, ¿con qué lo reconstruimos? Pues con injertos de hueso, dándole estructura interna para que sobre eso podamos hacer los colgajos de tejidos blandos, etcétera. Estamos fijando con unos tornillos de titanio los injertos de hueso y posteriormente le hacemos la parte más externa, que es la prótesis. La nariz, el ojo, lo que sea, la oreja, ya vamos a ver más adelante, y el paciente queda presentable. Estamos soportándole aquí la nariz con unos anteojos, pero el paciente queda presentable, se puede sentar a la mesa, puede charlar con sus nietos, puede estar en sociedad, etcétera. Se le resecó el tumor radicalmente. En trauma, utilizamos mucho el cartílago condilofemoral para reconstrucción del piso orbitario, del reborde orbitario, para darle estos malares que se han hundido y que están con fracturas conminutas. Este cartílago de cóndilo femoral es muy útil para darle la forma externa que tenía el malar. Un paciente que le pisó unas minas quiebrapatas por ahí en Arauca y perdió la mandíbula y perdió los dientes, etcétera, el maxilar superior. Todo lo que ustedes ven es una eh, cresta ilíaca del banco de huesos y tejidos. Ya una vez que vemos que se integró, le podemos poner los implantes dentales y sobre esos implantes le hacemos la rehabilitación oral y lo que haya que hacerle. Miren ustedes que al paciente le pusimos todos los dientes, falta hacerle algo estético en esos dos dientes que le quedaron al paciente, pero su tratamiento de conductos y unas carillas y queda bien, pero tiene dientes y función masticatoria y función oclusal y estética. Una paciente que perdió toda la, se arrancó la piel con todo el cuero cabelludo, ese lo atendimos con mi cuñado Rodolfo Reyes, entre otras cosas. Eh, Se volvió a colocar, la paciente llegó al Hospital San Ignacio completamente pelado el cráneo y en una bolsa de esas negras llevaban la piel del cráneo con el pelo. Se le hizo y había perdido una oreja. Se le hizo la reimplantación adecuada de la piel del cráneo. Estamos colocando unos injertos de hueso para hacer la reconstrucción de la oreja, del pabellón auricular y de lo que perdió ahí a nivel de la mastoides, toda la fase protésica que hay que hacerle y le hicimos su oreja, su prótesis auricular, pero entonces no tiene pelo porque ya sí prendió bien la piel que le colocó el doctor Reyes allá y todo, pero hay que poner una peluca también, aparte de la oreja que le hicimos, hay que poner una peluca porque si no, en cualquier ventarrón por ahí en la calle se le vuela la peluca.
Entonces le colocamos unos implantes de desintegración con imanes que fijan la, 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 el pelo que se está reemplazando y la peluca queda fija, no queda movible. La paciente la puede arreglar, se la puede peinar, etcétera, y está fija por imanes. Al, Esos tornillos son de 4 milímetros de profundidad, que dan exactamente para la región parietal y frontal donde se colocan estos imanes. Es mucho lo que se le hace de arreglo a un paciente de estos. Bueno, una paciente con una microtia, grado 4, le estamos haciendo una reconstrucción primero con huesos para hacerle forma y tener suficiente superficie ósea interna para poner los implantes de titanio para poder poner orejas de prótesis. Dicho sea de paso, por favor, cuando hagan estas cirugías, dejen los remanentes mmm, que tiene la paciente ahí en la microtia, porque es que eso le da sensibilidad. Entonces, en las técnicas tradicionales uno quita todos los remanentes que hay ahí y ya les digo por qué hay que dejarlos. Aquí estamos, ya pusimos los injertos de hueso al fondo, no sé qué, ya le pusimos estas barritas soportadas en tornillos de titanio para poner sus orejitas. Ahí están. El volumen que le dimos a las mastoides con el hueso nos da para poner estos tornillos tan grandes para poder soportar las orejas. Y la paciente en esos remanentes que tenía en su microtia grado 4 ahí, se puede poner unos aretes y siente la oreja, siente sensibilidad. Entonces no hay que quitar esos remanentes, déjelos y sobre eso hagamos la prótesis. Sobre eso hagamos la prótesis para que la paciente se sienta que tiene sus orejas de ella. Una paciente con un hiperterrorismo traumático muy importante, una nariz en silla montar, etcétera. Esto es difícil de solucionar. Tenemos que utilizar alambres de titanio, microplacas de titanio quirúrgico, polvo de hueso, lámina cortical ósea, membrana de colágeno del banco de tejidos, etcétera. Todo esto para hacer la reconstrucción. Estamos haciendo una decisión, no viene al caso mostrar la técnica de la incisión, pero sacamos todo ese complejo que está entre el complejo frontal y los ojos, etcétera, y la pirámide nasal, la elaboramos afuera y la vamos a colocar con injerticos de hueso, con rellenitos, con láminas de cortical, etcétera, y hacemos la reconstrucción del complejo que está produciendo el hiperterrorismo traumático. Es bastante lo que podemos hacer gracias pues a todas las técnicas quirúrgicas existentes. Esa es la incisión que se le hizo bicoronal para hacer la, el afrontamiento de lo que hicimos de la cirugía. Y esto lo traigo a cuento porque no es la especialidad nuestra, pero es lo que se hace también en otras áreas en el banco de hueso y tejidos. Esta es una paciente con una esclerosis idiopática de la reciente grado importante, RISA 3, y los cirujanos de columna de la Fundación Santa Fe hicieron su plan de tratamiento, le pusieron sus placas, unos injertos de hueso especiales en todo lo largo de la columna, etcétera. Eso lo hace los ortopedistas con los neurocirujanos, etcétera. Y miren ustedes, de esto, gracias a todas estas ayudas y el trabajo en equipo de ellos, lo que se hace, gracias también al Banco de Hueso y Tejidos. Este es un paciente que todo lo que ustedes ven en la parte distal es un hueso distal del fémur del banco de huesos. Es un paciente al que se le resecó por un cáncer toda la parte distal del fémur y se colocó un fémur nuevo del banco de huesos y tejidos. Ahí ven desde qué sitio en adelante se colocó, con la articulación del fémur con la articulación de la rodilla. Yo creo que esto es
como un abrebocas a lo que quería decirles sobre el Banco de Hueso y Tejidos. Tenemos esto en nuestro medio que es, mm, mm, tenemos un desarrollo bastante grande. Creo que podemos competir mundialmente en calidad, en ética, en investigación, en función, etcétera, con cualquier banco de huesos y tejidos del mundo entero. Eh, Esa es nuestra fundación Cosme Damián. Les agradecemos muchísimo. Si hay alguna pregunta, por favor, que nos la pueden hacer ahora. La doctora Olga Muchísimas Marcela Malagón gracias. dirá quiénes quieren Muchísimas hacer gracias, preguntas. doctor. Muy interesante todo lo que se puede hacer con todo el material del banco de huesos. Preguntas, por favor. ¿Cómo se hace para hacer la solicitud? ¿Tiempos o requisitos? Pregunta el doctor Juan Manuel. Con muchísimo gusto. Esta es la parte más de lo más importante que hay. Se exige la fórmula del médico o del ontólogo, que debe incluir pues, su dirección, su registro médico, odontológico, etcétera. Debe llevar la fórmula, el nombre completo del paciente con la cédula del paciente, la EPS que tenga el paciente, porque lo exige así la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud Pública. Se hace la fórmula debe ir acompañada de la fotocopia de la cédula del paciente y de esa manera se hace el pedido. Ya se puede hacer virtualmente. Tenemos mensajería para llevar a los consultorios odontológicos los tejidos liofilizados, no congelados, los liofilizados. Se hace mensajería para los hospitales, para las clínicas de todo el país, desde La Guajira hasta Pasto, hasta Bucaramanga, todas partes. eh, Se hace mensajería a través de Avianca. Bueno, entonces lo más importante es la fórmula, que lleve claro el nombre del paciente, que lleve la cédula del paciente, que lleve la EPS que tiene el paciente y una fotocopia de la cédula. Y se hace el pedido o directamente en el banco o se hace virtualmente. Ya hay una manera ya de la parte de la organización del banco para que sea factible a través de virtualmente hacer llegar los tejidos al odontólogo o al médico. Preguntan acá eh, el doctor John Echavarría. Sí, el En doctor injertos Echevarría. orales, en injertos orales, ¿cuál es el tiempo de reabsorción del injerto y considera usted que se debe mezclar con algún otro tipo de injerto? Doctor Echevarría, mire, el injerto mejor es el autólogo, lógicamente. Lo que pasa es que para que obtener injerto autólogo es difícil, se requiere otra cirugía más, es más la morbilidad, etcétera. El injerto del banco produce el mismo beneficio y no requiere mezclarse con nada más. Yo siempre les digo que la mejor membrana cuando trabajamos tejidos periodontales rellenos por defectos de quistes, eh, por trauma, etcétera, mientras podamos tener periósteo, esa es la mejor membrana que hay. Si nosotros colocamos el polvo de hueso para hacer y lo vamos colocando, que se va hidratando con la misma sangre del paciente en tejido periodontal, en reabsorciones periodontales, cuando estamos colocando implantes dentales, etcétera. Y le colocamos encima de eso una membrana, por ejemplo, no reabsorbible, dañamos el injerto, porque no hay buena nutrición. La nutrición del injerto se hace de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro con el colgajo que estamos haciendo vital para tapar el injerto. Lo mejor es tratar de tener un buen periósteo, un buen colgajo de periósteo
para después tapar esto. Pero también lo podemos tapar el injerto de polvo de hueso, por ejemplo, ya hidratado con la sangre del paciente, con unas láminas de cortical que tenemos, es así que hidratarlas primero. En algunas veces tenemos que fijarlas con tornillitos o con grapitas o lo que sea, no siempre. O colocar una membrana, pero la membrana que sea una membrana reabsorbible de colágeno que tenga pequeñas perforaciones para que el fibroblasto, los vasos sanguíneos penetren por allí y le den buena nutrición al injerto. No que vaya a separar el injerto del colgajo vital que tiene el paciente con buen aporte de sangre, etcétera. Eh, eso, yo creo que queda respondida la pregunta. ¿Qué otra pregunta, doctora? Gracias, doctor. El doctor Rodrigo Rivera, felicitaciones, muy interesante. Entiendo que existen nuevas presentaciones de hueso. ¿Podría hablarnos un poco de estas opciones? Perdóneme que no le alcancé a oír. ¿Me repite la pregunta, doctora Marcela? Dice el doctor Rodrigo Rivera que felicitaciones, muy interesante. Entiendo que existen nuevas presentaciones de hueso. ¿Podría hablarnos un poco de estas opciones? Sí, doctor Rivera, buenas noches. Muy amable por asistir. Eh, Cada vez salen nuevas presentaciones porque tenemos un departamento de investigación, pero, por ejemplo, hay pequeños fragmentos de hueso ya estructural, monocortical, bicortical o tricortical, para reparar defectos óseos grandes. Eh, Estamos sacando en este momento las membranas de vena safena. Lo que pasa es que eso requiere unos permisos especiales de cantidad de cosas por lo que es tejido humano. Estamos sacando concha auricular para reconstrucciones X, sirven en odontología, en cirugía nasal, en oído, etcétera. Estamos sacando septum nasal completo. No está todavía, tenemos ya, falta la licencia, digamos, de la parte de medicina legal y del ministerio, etcétera, pero ya esto es nuevo. Hay, para mí sigue siendo para rellenos, por ejemplo, cuando uno saca una cordal y quita mucho hueso y que hace un espacio grandísimo intraóseo ahí, sigue siendo muy bien el polvo de hueso para rellenar allá. Pero hay un hueso que se llama expandible, que nosotros lo colocamos y viene exactamente del tamaño del alvéolo, se coloca y sella muy bien el alvéolo y produce una buena regeneración ósea. Hay varios tipos de injertos que estamos, por ejemplo, la lámina cortical ósea ha tomado gran auge porque tiene muy buen resultado para tapar, pero para poner en la superficie de los injertos periodontales que hemos colocado de polvo de hueso, por ejemplo, bien hidratadita la lámina y es a manera de membrana, pero es también injerto de hueso. Eh, sí, hay varios injertos. Hay un catálogo que se lo podemos hacer llegar cuando quiera y tenemos muchísimos gusto en hacerlo. Si tenemos una base de datos con su dirección, le hacemos llegar el catálogo con todos los tipos de hueso que sacamos, para odontología, para cirugía estética de cara, para cantidad de cosas de estas. Mándame el catálogo y lo enviamos a todos los que asistieron esta noche. Bueno, el doctor Jimmy Peña Jiménez pregunta, ¿qué tipo de paciente sistémicamente comprometido no es recomendable para el manejo de los injertos? Pregunta importantísima. Se ve que el doctor eh, tiene unas buenas bases. Bien, esto es importante, hay que hacer una buena evaluación sistémica del paciente. El hecho de que sea diabético no quiere decir que no se le pueda colocar injertos. Si está controlada la diabetes, se puede hacer. Pero hay que tratar de hablar con el endocrinólogo que lo está tratando para que nos dé la autorización de hacer el injerto y de que controlar el injerto, etcétera.
porque se puede infectar más fácilmente, puede haber problemas. Cáncer sistémico, pues está contraindicado, pero no en la reconstrucción, porque el paciente puede tener metástasis por todo, pero necesita un fémur, se le pone el fémur, necesita una mandíbula, se le pone la mandíbula. Así sea por 2 años o 3 años, le tiene una gran utilidad. Eh, Infecciones graves como el VIH, como la hepatitis C, etcétera, se tienen que controlar. Hoy en día se controlan, hay droga para todos estos problemas virales serios y una vez que el infectólogo autorice, le podemos colocar los injertos. Y tiene que tener un control posoperatorio importante. Eh, Pacientes con problemas de puerperantes, de nutrición severa, eh, pues no conviene poner los injertos porque no va a haber una buena integración del injerto. Pacientes en malas condiciones de higiene. Hay pacientes que han perdido sus dientes por malas condiciones de higiene y siguen con malas condiciones de higiene. Hay que educarlo primero antes de ponerle los injertos, como también los implantes, como también la rehabilitación oral. Mm, es decir, un buen examen del paciente, una buena evaluación sistémica del paciente es importante, así sea para colocarle medio gramo de polvo de hueso. Bien, gracias, doctor. El doctor Gustavo Díaz pregunta qué costo tiene el polvo de hueso y qué cantidad viene. Bueno, mira, yo con precios no tengo relación. Los costos de los injertos son, eh, esto no es un negocio, entonces no, mm, el costo del injerto, lo que hay que cobrar para mantener el banco de huesos. Eh, en cada frasquito viene medio gramo de polvo de hueso liofilizado o de 1 gramo de polvo de hueso liofilizado, pero también vienen más cantidades cuando se usa, por ejemplo, en cirugías de columna o en cirugías de ortopedia grandes, o en neurocirugía, etcétera. Tratamos de controlar esto para la utilización del odontólogo general, porque hemos tenido desafortunadamente que piden 10 gramos de polvo de hueso y resulta que van a hacer una cirugía en donde utilizan medio gramo. Entonces guardan el polvo de hueso para otros pacientes. Eso no se puede hacer. La trazabilidad es clave. Una vez que nosotros destapemos el polvo de hueso o el injerto que vamos a colocar, ya si no se utilizó, el sobrante no se puede utilizar en nuestro paciente porque ya no sabemos la trazabilidad. Nosotros sabemos que cada medio de gramo de polvo de hueso que ustedes han adquirido en el banco de huesos viene de tal donante, los exámenes que les hicieron fueron tales, eh, nódulos linfáticos guardados están en tal sitio, se le hicieron tales pruebas de laboratorio, toda la trazabilidad. Pero si ustedes utilizan eso en otro paciente, pierde la trazabilidad completamente y además se contamina. Ya no es lo mismo, es un problema. Eh, la parte de comercio yo no la entiendo. Si ustedes me llaman al banco de hueso, yo le paso a una persona encargada de eso allá. Es precio de costo, no es un negocio. El banco de huesos no es un negocio. Gracias, doctor. El doctor Jaime Pandimo pregunta qué rechazos ha tenido y qué infecciones imputables al injerto. Gracias y felicitaciones, dice. El doctor Jaime Fandiño es mi hermano neurocirujano, fundador de cosas importantes como todo lo que tenga que ver con epilepsia, tiene un centro neurológico muy importante. Bueno, es una persona muy importante desde el punto de vista de la neurocirugía y las neurociencias. Eh, Hemos tenido, por ejemplo, en membranas, en fascia lata que se coloca en cavidad oral, se extruye si en tejido periodontales. No, porque llegamos a la conclusión de que no se puede utilizar la fascia lata
como membrana de colágeno en tejido periodontal, porque son dos tejidos diferentes. La fascia lata es fibrosa, entonces esas membranas de fascia lata no sirven para tejido periodontal. Tiene que ser de venas de safena o de mucosas la membrana que utilizamos. Hemos tenido problemas con esto. Eh, Cuando no se hacen colgajos bien, con buena nutrición, con buena sangre, con buen relajamiento para que no queden a tensión, se pueden exponer los injertos y al exponerse se pierden. Pero como tal el injerto, como tal, por trazabilidad, que hayamos tenido problemas de transmisión de una enfermedad como el VIH, como la hepatitis B, como la hepatitis C, etc., ninguno, absolutamente ninguno, nada, cero. Ujú. Gracias, doctor. La doctora Melina Sánchez pregunta. Bueno, dice, muchas gracias, muy interesante. Tengo una pregunta. ¿Entregan información del donante, causa de muerte, exámenes negativos para contagio que respalde la historia clínica y este paciente en su historial médico debe decir que fue trasplantado por realizar un injerto Bueno, por o un lado, no? Mm. el donante es sagrado. Nosotros no podemos informar quién fue el donante. Lo sabemos, pero eso es una información sagrada. El donante es, eso no se puede decir. Eh, la trazabilidad del injerto sí la podemos nosotros demostrar, porque de un solo donante nosotros podemos sacar injertos de gran utilidad para 50 personas, para 50 pacientes. La trazabilidad es lo clave en esto. Lógicamente que si un infectólogo, como les decía anteriormente, que esté estudiando una hepatitis C, que esté estudiando una SIDA, etcétera, nos pide la información, está toda la información desde el principio para el infectólogo y también le hacemos extracción de los nódulos linfáticos que hemos guardado en las neveras y le hacemos todas las pruebas de PCR, etcétera, pruebas que necesite el infectólogo. Pero no podemos para cada medio gramo estar dándole toda la información. Como les digo, del donante no se puede dar ninguna información porque es sagrado. Eh, Sabemos exactamente, porque sabemos de cómo hemos hecho todo el estudio del donante para que sea apto para ser donante. Pero eso es sagrado, eso no se puede decir nada, absolutamente. Bien, doctor, muchas gracias. La doctora Diana Aguirre dice, doctor, su recomendación es que se hagan perforaciones a las membranas si no las Sí, tiene. absolutamente sí. Sí, 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 sí. Pequeñas perforaciones, porque eso ayuda a que se integre mejor el injerto, tenga una mejor nutrición. Los fibroblastos que llevan detrás los vasos sanguíneos van entrando a través de la membrana, etcétera. Sí, 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 eso sí, siempre, siempre. Lo mismo cuando colocamos un injerto grande que tiene una cortical gruesa, importante, hay que hacerle perforaciones a la cortical. Lo mismo cuando colocamos para rellenos aquí en la premaxila, etcétera, polvo de hueso, hay que hacerle pequeñas perforaciones al hueso del paciente para que haya mejor integración del injerto. Pero la membrana sí es mejor. Unas mini perforaciones es muy importante. Y no utilicemos membranas no reabsorbibles, porque no hay para qué usarlas. Membranas reabsorbibles siempre, de colágeno. Bien, el doctor Rodrigo Rivera dice que está interesado en el catálogo. La doctora Lady Soto dice, ¿qué diferencia tiene la matriz ósea al polvo de hueso y qué usos tiene? La matriz ósea desmineralizada es un poquito más fina que el polvo de hueso. El polvo de hueso viene 300 a 600 micras, 600 a 850 micras. La matriz ósea viene en cantidades más grandes. Se utiliza, por ejemplo, con el doctor Néstor Trujillo, lo hemos utilizado, lo he utilizado para elevaciones de seno maxilar, pero se mezcla con polvo de hueso para dar más estructura. La matriz ósea es muy finito el hueso, muy finito.
pero la función es la misma, proveer proteína morfogénica y tiene la estructura ósea, la estructura sin células, sin grasa, sin sangre, pero esa matriz ósea se utiliza mucho en cirugía ortopédica. La utilizan los neurocirujanos en rellenos aquí de cráneo, etcétera. Eso hace unas masillas ahí muy interesantes. Eh, pero vienen grandes cantidades, de 10 gramos en adelante. Entonces no es de mucha utilidad para la cirugía corriente nuestra de odontología. Como le digo, se está utilizando las dos elevaciones del seno maxilar para, pues, se va mucho huesito ahí, se utiliza para eso, pero se mezcla con un poquito de polvo de hueso para darle más estructura. Pero la función es la Muy, misma, es la muy bien, estructura ósea que estamos conservando ahí y la proteína morfogénica. ¿Ok? muchas gracias, doctor. El doctor Gonzalo Amaya está Sí. preguntando, ¿pacientes fumadores crónicos tienen contraindicación para cavidad oral? Ah, dice, Ay, está diciendo, está afirmando, pienso. doctora Maya, mucho gusto. Él lo vi de primero, usted ve que se entró muy amable. Me encanta saludarlo. El, el fumador es terrible. El cigarrillo es terrible. Solamente en nuestra época, ahora, en la época moderna, se está logrando analizar el daño tan terrible que hace el cigarrillo a todo nivel. El cigarrillo para la cavidad oral, para nuestros tejidos periodontales, para las mucosas, para la sofaringe. El cigarrillo, el humo del cigarrillo tiene 30 partículas que pueden ser carcinogénicas. Mm, Es la principal causa de cáncer de pulmón, de riñón, de cantidades de cosas. Lógicamente que un paciente de estos fumadores no va a tener buen pronóstico con los injertos que le coloquemos. No va a tener buen pronóstico con los implantes de integración que le coloquemos. No va a tener buen pronóstico con las prótesis fijas que le hagamos. Hay que corregirle este problema primero y ese problema hay que llevarlo primero a la parte psicológica, un psicólogo, un psiquiatra, etcétera. Ahí tiene que tener una adaptación especial porque dejar el cigarrillo no es fácil. Y ahora lo están cambiando por el vapeo ese, que es peligrosísimo. Los mm, neumólogos, hace poquito en la Academia de Medicina tuvimos una conferencia sobre eso, están mm, alarmados los neumólogos con la cantidad de desastres que está produciendo el vapeo. Y mm, como no huele, entonces lo usan en las salas, en todas partes, van vapeando por todo lado. Eso, todo esto hay que tenerlo en cuenta. No debemos colocar injertos en pacientes de estos fumadores porque vamos a tener problemas serios. mm. Como tampoco le vamos a poner prótesis fijas, ¿no? Prótesis en porcelana lindísimas, bellísimas, unos implantes de desintegración bellísimos, pero el cigarrillo los daña, los vuelve nada. Sí, el cigarrillo es terrible. Gracias, doctor. El doctor Saulo Roa, en elevación de seno se puede utilizar matriz de hueso mezclado con PRF, con plasma rico en fibrina. Gracias. Se puede, sí, se puede, claro que se puede, lógico, pero no se necesita, porque cuando uno hace la elevación del seno, ahí hay sangrecita del paciente. Con calma va haciendo la elevación sin dañar la mucosa, ¿no? Pero empacando. Y ojalá que con la misma sangre se vaya hidratando, porque todo ese hueso viene eh, liofilizado y hay que hidratarlo. Como les digo, para mí lo mejor es hidratarlo con la misma sangre del paciente, pero se puede utilizar la cantidad de cosas. Ahora, tiene que ir una bacterióloga, sacarle sangre al paciente, centrifugar, etcétera. Pero sí, se usa y con buen resultado. Ah, muchas gracias, doctor.